Hay una pequeña cosita, un elemento que es extremadamente constante, temático y que resuena más que los dislikes a los compilados de YouTube, y esto es también uno de los clásicos de todos los tiempos que es posible ver cuando entras a cualquier medio oficial de Digimon, Bandai o Toei y encontrás siempre, de forma pedante, insistente y obsesiva, el siguiente posteo. Secuela de Digimon Tamers, ¿cuándo? Es momento de parar. Vamos a hacer un rápido recap de lo que es Digimon Tamers para el que por alguna razón hizo clic en este video y no tiene idea de lo que es, por más random que este escenario parezca. Digimon Tamers fue el nombre de la tercera serie de anime de la franquicia Digital Monsters, la cual introduce al segundo universo animado de esta y sobre el que luego de la partida del director del universo de su predecesora, Digimon Adventure y Zero Two, significó el inicio de la era de Yukio Kaizawa como director en jefe de este nuevo mundo y el siguiente. Esta serie cuenta la historia de un grupo de jóvenes que jugaban al TCG de Digimon de principio de los 2000, el Hyper Colosseum, quienes por eventos particulares para cada uno consiguen compañeros Digimon y dispositivos digitales llamados D-Arc, con los cuales podían deslizar cartas para darle power up a sus monstruos en las batallas, lo cual permitía un juego de estrategia Tamer Digimon en cada batalla. Esto lo separaba por completo de sus predecesoras, pero en sí pretendía generar un acercamiento más fiel al setting original de Digital Monsters, del que Digimon Adventure se había divorciado desde su nacimiento. Y con esto creo que ya puedo darte un pantallazo de lo que fue Digimon Tamers para refrescar tu memoria, pero ahora con lo que va el título del video y lo que creo hace años y voy a seguir creyendo. Digimon Tamers no debe tener una, entre comillas, secuela. Para comenzar a explicar mi punto y en especial para entender también todo el marco en el que se genera la idea de secuela de Tamers, es importante que miremos cómo llegó a ser lo que fue en sí esta serie. Y para esto es importante entender que los elementos que generaron el nacimiento de Digimon Tamers como un todo son una suma de circunstancias y casualidades que fueron y van a ser irrepetibles, literal como un rayo atrapado en una botella. Por un lado teníamos a Kakudo, el director del universo anterior, yéndose con parte de su staff, lo cual le dio lugar a Kaizawa para tomar las riendas de la animación de Digimon. Por otro lado tenemos el contexto completo de Konaka, habiendo sido un escritor que había interesado mucho a los altos mandos de Toei, que estaban trabajando en Digimon para ser el compositor en jefe de la nueva serie. Y por otro lado tenemos también el contexto del draft de la película de Kaiju que Konaka iba a trabajar, que no salió a la luz en el momento, del cual se basó la primera parte de Tamers, basando en parte a Guilmon en la idea de un Kaiju chiquito cercano al diseño de Godzilla, el cual llamaba más la atención del escritor y era su favorito, haciendo que también reemplace Nightmon como Digimon protagonista bajo esta idea que le dio el paso a Guilmon. No voy a ahondar en las circunstancias que hicieron que Tamers exista porque de eso ya me ocupé en otro video, pero sí voy a desarrollar sobre este punto del rayo en la botella en el otro contexto que le dio su nacimiento, el año en que salió. La tercera serie de Digimon comenzó su producción en el año 2000, cuando se estaba emitiendo en pantallas Digimon Adventure Zero Two. Este año parece aislado decirlo hoy así como así, pero este justamente fue un puente entre dos eventos de mucha tensión en el mundo. Por un lado, el año anterior, mientras se estaba emitiendo la primera serie, estaba el fenómeno del que ya hablé muchas veces en el canal, del Y2K, sobre el que había una gran paranoia y tecnofobia respecto a que los aparatos digitales, las computadoras y el joven internet del momento iban a parar de funcionar, y esto sumado a cultos apocalípticos de finales del milenio y reforzado por la popularidad de series como X-Files, la cual en el año 2000 andaba por su séptima temporada y donde, dato irrelevante pero no tanto porque estoy viéndome la serie de vuelta, Mulder y Scully, sus protagonistas que tenían una constante tensión sexual que era popular en el momento, se dieron por primera vez un beso en esa temporada de forma canónica. Sí, tardaron como 7 temporadas y casi 7 años en darse un beso, canónicamente. Pero volviendo al tema, el año 2000 fue un año puente que luego daría paso al año 2001, donde a finales de este último pasaría un atentado famoso que movería a una de las naciones más poderosas del mundo a no solo la guerra, sino una espiral que reforzaría ideas conspiranoicas que ya estaban bastante vigentes desde los 90. Ahora, estoy hablando mucho de la conspiranoia de la época, pero ¿qué tiene que ver esto con Tamers?, se preguntarán. Bueno, la cuestión es que estas ideas no solo eran un leitmotiv del propio Konaka en casi toda su filmografía, sino que la idea de una sociedad oscura gubernamental que se ocupa de encubrir eventos al público general es básicamente parte del setting del propio Digimon Tamers. Y si bien la idea de conspiraciones que tenían un tinte mágico y oculto en los ojos de las personas de finales de los 90 y principios de los 2000, hoy en día la idea del conspiranoico tiene un tinte mucho más político y realista y oscuro en contraste a su significado
masificado en aquel entonces, sobre todo con las redes sociales. Y esto nos lleva al segundo punto de este video. O el tercero, no estoy seguro, ni idea. Esto no es un top, pero sí es una noticia que te va a fascinar a vos, que no parás de spamearle a Toei que haga una secuela de Tamers. Y es que te cumplieron tu sueño. Sí, paren todas las rotativas. Digimon Tamers, una de las series más queridas de Digimon, tiene una secuela. Dije una. Mis ojos están viendo mal, porque son dos secuelas que hasta el día de hoy, de la realización de este video, lamento decirte que no son la gran cosa. Lo único que lamento decirte es que no existen en un formato visible, sino que se tratan de audiodramas, que si bien no están animados, traen de vuelta al cast de Tamers para reinterpretar a sus personajes en 2 obras cortas escritas por el propio Konaka, donde aprendemos qué es lo que les pasó a los chicos. Sabemos que ellos se reúnen de vuelta con sus Digimon, tienen viajes en el tiempo. Sí, tienen viajes en el tiempo y sobre todo logran algo que muy pocos productos de Digimon pueden reclamar que lograron hasta el día de hoy, y es el ser cancelados. Quizá algunos de ustedes vivan en una cueva y no se hayan enterado, pero en el año 2021, en la Digifest, ocurrió el anticipado segundo audiodrama de Digimon Tamers, el cual continuaba los eventos que el anterior había dejado irresolutos e introduce una nueva entidad digital enemiga que representa a la corrección política extrema, cuyo ataque especial es la cultura de la cancelación. Si bien este evento era privado y puramente japonés, como es común en la fanbase occidental de Digimon, el footage se filtró y aparecieron rápidamente las primeras traducciones y el internet perdió la cabeza, cancelando no solo al autor sino también a Tamers en muchos casos, y dejando a Digimon y sobre todo a Tamers como un todo en un muy mal lugar en las cabezas de las compañías que manejan la franquicia, así también como fans de la IP, y de lo cual se aprovecharon comentaristas polémicos casuales que usaron al evento para generar más discordia de la que ya se había cementado. Además de esto que les acabo de contar, que no es menor para afectar y embarrar el terreno para una secuela a estos eventos, hay otros aspectos en juego, como el hecho de que una gran parte del cast de seiyus de Tamers está retirado, y sobre todo, y más importante, Imai Yuka, quien da la voz a Renamon, y fue excluida del reparto de ambas secuelas por encontrarse retirada de la carrera de actriz de voz por cuestiones de índole personal. Esto sin mencionar que si se reuniera hipotéticamente el cast de Tamers, también habría que traer a la seiyuu de Guilmon, Nozawa Masako, la cual, además de ser una señora bastante mayor, seguramente esté bastante ocupada trabajando en personajes que seguramente le ocupen mucho más tiempo, sobre los que Toei ponga mucho más esfuerzo que en Digimon, como, no sé, Goku de Dragon Ball, para darles un ejemplo pequeño y humilde. Pero imaginemos que vivimos en un mundo ideal donde todos pueden cumplir su deseo de la nada, y Toei va para adelante y hace una nueva animación de Digimon Tamers con un nuevo cast, nueva dirección, nuevos escritores. ¿Acaso vieron las últimas cosas que está sacando Digimon en la animación? Para nada esta pregunta es retórica o sarcástica, sino que realmente me pregunto si las personas que replican constantemente la idea de continuación de Tamers ven los últimos animes de Digimon. Cuanto más seguro, lo más probable que vaya a pasar es que las personas que agarren una posible continuación de Tamers explayen sus propias ideas sobre el cuerpo resucitado de la tercera serie solo para complacer a una porción de una fanbase que de por sí no es tan grande. Aunque no me malinterpreten, me gustó Ghost Game, me gustó la interpretación del universo de Adventure que se hizo en Kizuna y The Beginning, pero más a menudo que nunca las personas que suelen pedir esta secuela de Tamers son también las que más veo criticando duramente el estado actual de las animaciones de Digimon. Si hipotéticamente agarran a Tamers de vuelta, seguramente no vaya a ser lo que recuerdes, seguramente no vaya a estar a la altura de tus expectativas, y seguramente también seas uno de los primeros detractores de esta secuela cuando salga al aire. El experimentar está grabado en las venas de tanto la animación como los juegos de Digimon, y entonces, ¿qué te hace pensar que no lo harían con Tamers también? Esto último que voy a comentarles es más una justificación de por qué no existe una secuela a la tercera serie de Digimon, más que un argumento de por qué no debería existir. Pero al día de hoy, quien no es fan de Digimon más a menudo que nunca recuerda a la IP por Digimon Adventure, y esto, les guste o no, es una relación tóxica simbiótica entre Toei y los aficionados de Digimon. Toei, hasta incluso hace muy poco, sigue replicando la fórmula de revivir el cadáver putrefacto y cercenado de Adventure, porque cada vez que lo revive, a Digimon le suele ir bien. Las personas suelen hablar de la IP y el interés por el resto de los productos no relacionados a Adventure suelen volver a surgir.
ocurrir. Canales de YouTube dedicados a Digimon reciben un shock de vistas y otros surgen gracias a Toei arrastrando el cuerpo de la primera serie de Digimon. Sé que hay muchos detractores de este actuar, pero hasta ahora es lo que les funciona y entonces ¿por qué cambiarían la forma en la que están actuando si cada vez que lo hacen les va bien? En este video enumeré varias cosas sobre por qué no debería haber una secuela de Digimon Tamers. De forma breve, créanlo o no, que es un producto de su tiempo, que tiene sus secuelas ya canónicas, que su escritor fue cancelado, que su cast original es imposible de reagrupar, que de existir una secuela animada estaría sujeta al experimentado de un nuevo grupo de personas, que Toei ya tiene su caballito de batalla que le sirve para su fórmula y que se llama Digimon Adventure. Y aún diciendo todo esto, ¿saben qué? Es complicado comenzar a poner en palabras lo que significa Digimon Tamers para mí. Siento que todo lo que escriba o diga de esta serie es de alguna forma degradar lo que fue. Esta serie para mí trasciende la nostalgia, recordar un momento de mi vida o una emoción. Amo Digimon Tamers. Cada vez que la miro de vuelta se me pone la piel de gallina y en muchas escenas mis ojos comienzan a lagrimear. Y esta es mi experiencia, no es la de todos. Toda la estética de este canal está basada en Digimon Tamers y muchas veces tengo miedo a hablar de ella en él porque siento que no solo es la serie definitiva de Digimon, sino que en sí el llamar la serie definitiva hace que la degrade también porque nada de lo que diga sobre Tamers puede acercarse por completo a la objetividad, aunque cada vez que la recuerdo lo intento para no caer en un fanatismo ciego. Tamers no es perfecta, está plagada de errores, animación que para la época no era la mejor y muchas veces un conflicto entre la sobreexposición y el dejar detalles vagamente explicados adrede, lo cual también es una firma del tipo que la escribió. Pero así como Digimon Tamers está ahí siempre para mí, en ese lugar al que siempre puedo volver, también lo está para vos. Así que en vez de gastar tu tiempo en spamear a Toei de vuelta para que haga una secuela de Tamers, pedile otras cosas como, no sé, que la serie original sea más accesible en diversas plataformas para que más gente pueda verla, o si no podrías darte vuelta y mirar a los juegos y pedirle nuevas historias en estos, o nuevos puertos, o una mejor conservación de lo que quedó tirado en la era de PlayStation. Hay muchísimas cosas que podrías pedir y está en vos en seguir en esa espiral de terquedad y persistir como un nene encaprichado o darte cuenta de realmente qué es lo que estás pidiendo. De hacer autorreflexión quizá puedas darte el espacio y el lugar de experimentar quizá muchas cosas más de una franquicia maravillosa de las cuales te estás privando. Y lo digo un poco para hacerte un bien a vos mismo y un bien a una comunidad de fans que le vendría saludable también un cambio de actitud. Pero yo no soy nadie para decirte nada. Estos fueron los argumentos de otro fan como vos, con la única diferencia que estoy en el Dark Area. Y solo quiero decirte, gracias por acompañarme en este video. Casi no lo hago y cada vez que hago algo de Tamers en este canal me da algo de ansiedad. Así que me animé a hacer este corto video a petición de pocas personas, pero importantes en Twitter. Un like y compartir este video a tu fan empedernido de la serie de Digimon de las cartitas. Quizá le haga un bien a una buena cantidad de personas. Y comentame, si te animás, cómo harías tu secuela ideal de Digimon Tamers en los comentarios. Yo acá, sin más que concluir, les puedo decir que nos vemos en la próxima con más y más videos.